¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por compartir un día más con nosotros 30 minutos. Estamos hoy en Televisión Canaria con dos miembros del Grupo de Estudios Africanos. Está con nosotros Fermín Correa. ¿Qué tal, Fermín? Hola, buenos días. Y está también con nosotros Ángel Quintero. Ángel Quintero, bienvenido. Bueno, ustedes forman parte de un grupo que se llama Harmattan. ¿Qué es Harmattan? Pues simplemente es el nombre de un viento. Si somos literales, Harmattan es un viento que atraviesa todo el norte de África y, bueno, para simplificar, es el culpable de la calima cuando nos asola las Canarias. Es ese viento que trae todo ese polvo en suspensión, pues nosotros hemos tomado ese nombre y traemos toda la información que podemos de allá. Porque ustedes se han dedicado a rebuscar en África cosas que tienen que ver con Canarias. Básicamente sí. Nosotros llevamos 5 años viajando a África a razón de unas 2 expediciones anuales, bien por encargo o bien por iniciativa propia, buscando no solamente los orígenes de la presencia canaria en África, sino también proyectos como los Tuareg, el país Dogón, los Inragen o los territorios palestinos o Petra. Ahora hablaremos de todas esas cuestiones, pero vamos a empezar con una cosa que seguro que puede sorprender a algún espectador. Por ejemplo, ustedes han estudiado una torre que es muy parecida a la Torre del Conde que está en La Gomera, que está en África frente a Fuerteventura, casi podríamos decir. Sí, a 90 kilómetros de Fuerteventura, prácticamente un poquito más arriba de Tarfaya, hay una zona que se llama el Golfo de Naila y ahí, en la época de Fernández de Lugo, se construyó una torre que básicamente era un punto donde los canarios íbamos, vamos a hablar un poco en majestático, íbamos para realizar intercambios comerciales y racias con las tribus de esa zona. Entonces estamos hablando del momento de la conquista de Canarias. Sí, siglo XV, su auge fue siglo XV, siglo XVI. Sí. Y se construyó allí una torre muy similar a las torres fortificación de la época que hay en Canarias, en Fuerteventura o en La Gomera, y era un punto estratégico para realizar comercio con las tribus de la zona y también, desgraciadamente, se traficó con esclavos que se capturaban allí y se traían para acá y eso luego generó una serie de consecuencias políticas. Y esa torre está, lo curioso es que está hundida, no se ha desplomado, no se ha derribado y lo único que ha ido ocurriendo es que se ha ido hundiendo por las condiciones en las que está el golfo en el que se encuentra. Y hay toda una historia detrás, de hecho intervinieron los reyes católicos, intervino el famoso Papa Borgia con una bula papal para este tema en concreto. ¿Por qué? Porque en ese momento hubo que firmar un tratado, el Tratado de Arcasovas, donde España y Portugal se delimitaban los territorios que iban conquistando en África. Y el Papa Clemente VI emite una bula donde le dice a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, que todos los territorios que vayan conquistando en África tienen su beneplácito siempre y cuando los pongan bajo el carisma de la Iglesia Católica. Por eso Isabel la Católica la llama Santa Cruz de la Mar Pequeña. Recibe el nombre de Santa Cruz un poco en homenaje o en agradecimiento al Papa por darles el beneplácito de conquistar esa zona. Y se construye esa torre que prácticamente, ya te digo, todavía hoy solamente queda visible la almena, pero se encuentra enterrada ahí y ahí hay una historia. Y es casi una copia de la que está en La Gomera. Con una serie de modificaciones. El último que la investigó fue el francés, el biólogo francés Théodore Monod, y estuvo trabajando en ella, prácticamente llegó a reproducir como era originalmente. Y ya te digo, ahí hay una historia de Canarias y de los canarios sumamente desconocida. Y acabamos de contar esto, que es una pequeña anécdota, pero ¿quién sabe esto en Canarias? ¿Cuántas personas saben esto en Canarias? Por ejemplo, esa vinculación desde tiempos de la conquista. Nosotros hemos estado en cenas, en tertulias o comentarlo, y la gente lo primero que te dice que es una torre canaria, que le hicieron los canarios, pero ¿cómo es eso? ¿Y dónde está? O sea, nadie sabe que los canarios... Es que gran parte de la historia de Canarias, que en realidad empezó en el siglo XV, tampoco es muy antigua, está en ese lado, está a 90 kilómetros de aquí, en la costa africana, y se ignora por completo. Y esto, y además en este caso Fermín es realizador, esto es digno de un documental como mínimo. Hombre, yo creo que por 2 razones. Primero, por transferir a dar a conocer esos datos que, como bien decía Ángel, son poco conocidos, a pesar de la poca distancia a la que se encuentra y lo implicado que está con nuestra historia, porque es parte de nuestra historia. Sino que además, como también bien decía él, la torre, una mezcla de que se está colapsando el territorio, por los últimos que nos han comentado, se está anegando de arena y que se está cediendo bajo su propio peso,
le quedan muy poco tiempo para que se pueda ver lo poco que queda ahora, que son las almenas. Entonces, no solo por la parte histórica, que creemos que es primordial y que hay que darla a conocer, no darla a conocer como algo que no se sepa, sino difundirla con más amplitud, sino que además el entorno es impresionante, ¿no? Decía lo de documental porque ustedes están preparando 5 capítulos que además veremos en Televisión Canaria con este tipo de curiosidades. ¿Qué selección han hecho? Bueno, un poco la selección ha ido en función de los territorios que nosotros hemos trasegado más y que conocemos, ¿no? Que podríamos decir que van desde el norte de Senegal hasta el sur de Marruecos. Nosotros hace años que estamos moviéndonos por esa zona. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen ustedes esas inquietudes y empiezan a moverse por África y a buscar este tipo de cosas? Bueno, en el caso concreto, yo creo que siempre, individualmente, siempre hemos estado relacionados con temas de naturaleza y con temas de viaje y documentación, y coincidimos en un proyecto que en mi caso me había encargado el museo como fotógrafo en África, y coincidí con Ángel y con el otro compañero y con algunos más, y nos dimos cuenta que, bueno, que nos estamos viendo en un espacio que nos gustaba, en el que podíamos captar mucha información para luego transmitirla, y sin darnos cuenta nos hemos metido en esa vorágine y vamos a razón de, pues en estos 5 años, de 2-3 viajes anuales en los que siempre nos venimos con material y montamos exposiciones, damos charlas. O sea que ya... Ángel, ¿podemos decir que no somos tan ajenos a África? Hombre, nuestra historia nace en África. Lo que pasa es que por circunstancias políticas y por otra serie de circunstancias que no vienen al caso, hemos siempre dado la espalda a esa realidad y hemos pensado más en que nuestra historia comenzaba con los genoveses, con los portugueses, pero si tú recorres un poco el territorio desde la costa norte de Marruecos y llegas hasta Senegal, inscripciones como las que hay en La Palma te las encuentras en África, si nos remontamos al Neolítico, pero si vamos más reciente, la cerámica que encuentras en el norte de Senegal es similar a la cerámica que se hace ahora mismo aquí. Y si tocas el factor humano, en el Aaiún, en el actual Sáhara Occidental, todavía quedan gente que estuvo en las tropas, en las famosas batallones de tropas nómadas canarios, y que te sacan el DNI español. Ahora estamos viendo precisamente un mapa de África, con todos esos países de la ribera, digamos, occidental. ¿Tenemos relación? Nuestra historia empieza, como te digo, puedes perfectamente comenzarla en Ifni, en el norte de Marruecos, continúa en el Golfo de Naila, donde está esta torre, entras en el Sáhara Occidental con toda la historia del Aaiún, los fosfatos de Bucra, Esmara o Dasla, la antigua Villa Cisneros, y puedes continuar hasta Dakar con Pedro García Cabrera. O sea que imagínate si hay historia canaria y de los canarios allí. Claro. Nosotros hicimos una exposición promovida por el Ayuntamiento de Granadilla, que se titulaba Chasneros en el Sáhara, por el tema de que eran Granadilla, y cuando inauguramos la exposición tú veías a las señoras de mediana edad, gente de 60, 50 y tantos, 70, viendo las fotos y llorando, porque su padre estuvo allí, porque su madre estuvo ingresada en el hospital del Aaiún, porque su hermano hizo la mili allí. Es decir, desde la época neolítica hasta ahora, la vinculación de Canarias con África es imprescindible. ¿Y con qué restos de cuestiones canarias se han encontrado ustedes ahí y se han llegado a emocionar? Hombre, mucho. Siempre que va la influencia, no la influencia, sino el registro canario lo notas en sitios que además ni te imaginas que te los puedes encontrar. Porque está claro que hay gente de nuestra edad que nació en el Sáhara, ¿no? Y que en el momento de la Marcha Verde y de todo el lío se tuvieron que venir. Pero es que nosotros hemos estado en zonas como la costa de Mauritania, donde están los pescadores Inraguen, y los pescadores Inraguen pescan con unos barquitos con vela latina canaria. ¿Ah, sí? Claro, y esos pescadores fueron adiestrados, los patrones de esos pescadores eran canarios y pescan con las artes que se pescaban en Canarias. ¿Y eso en la costa de Mauritania? Eso es en la costa de Mauritania, en una zona en la que habita un grupo étnico que son los Inraguen. Entonces ellos usan unas redes en las que las boyas de flotación están hechas con la tabaiba nuestra, porque además es idéntica, es la misma, y los lastres están hechos con cerámica semicocida como se hacía aquí habitualmente. ¿Y se supone que ellos no sabían pescar con esa fórmula? No. Y la enseñan los canarios. Ni navegar tampoco. El sistema de navegación que utilizan ellos de vela latina, eso se lo enseñaron los canarios. ¿Y los canarios van en qué año a enseñarles a pescar? Estamos hablando del siglo XIX. Siglo XIX. Sí. Es un fenómeno curioso porque las tribus, los Inraguen que comenta Fermín, que están en el Parque Nacional del Banco de Arguín, eran tribus que vivían de espaldas al mar. Claro. Su ambiente natural era el desierto. Y
entran en contacto con pescadores canarios, sobre todo de las islas orientales, que se dirigen a esa zona a pescar, y al entrar en contacto con ellos hay un fenómeno antropológico muy curioso, porque le dan la espalda al desierto y empiezan ya a convivir con el mar y hacen del mar su medio de vida. Claro, para ellos sería una sorpresa mayúscula saber que podían vivir del mar, ¿no? Fue un descubrimiento y además es su modus vivendi habitual. Y, de hecho, ¿y ese cariño a los canarios permanece por haberles ayudado a descubrir? De hecho, claro, cuando les dices que eres canario, claro, o sea, hablan en Darilla, creo que hablan en esa zona, pero tú le dices canarios y te identifican, ¿no? Su abuelo, hay reminiscencias, hay una tradición oral que cuenta cómo los canarios con su vela latina se dirigían allí a pescar, y al principio los patrones de las embarcaciones eran canarios siempre, y les enseñaron a utilizarla. Tú ves ahora en Las Palmas las competiciones de vela latina, y que es un hobby prácticamente, pues eso mismo hoy en Mauritania es un medio de vida, gracias a que los canarios llevaron esa técnica allí. Para ellos hoy es su medio de transporte y de vida. ¿Y ustedes llegan a esa relación por alguna pista o llegan allí y se sorprenden y lo conocen? No, siempre vamos un poco a tiro hecho, siempre vas recabando información aquí, sin quererlo o queriéndolo. Al final te mueves en ese entorno en el que la gente que tienes alrededor, y a base Ángel, que le gusta siempre estar buscando documentación, vas recabando información que terminas completando ya. Nunca vas a ver qué es lo que te encuentras. Hombre, siempre te encuentras cosas, ¿no? Como es lógico. Pero siempre vamos a cosas concretas que sabemos que nos las vamos a encontrar allí. O sea, que tiene mucho mérito el trabajo de documentación aquí del amigo. Sí, claro, ese es primordial para establecer ese primer puente, ¿no? Pero ya te digo, o sea, se recaba mucha información aquí, pero luego también nos venimos con mucha información de allá. Yo la parte gráfica evidentemente la traigo toda, pero Pepe y Ángel se traen mucha información, que es la que después al final plasmamos, ¿no? Vamos a ver ahora un mapa para situar Ifni, porque yo creo que así nos podemos hacer primero una idea de dónde está. Ahí lo estamos viendo perfectamente, frente a las costas canarias, podríamos decir, ¿no? Aproximadamente. Muy cerca, muy cerca. Pero hay muy poca gente que conoce la historia de Ifni. Vamos a hacer una introducción histórica, Ángel. Bueno, Ifni es un territorio de unos 1.500 kilómetros cuadrados, es pequeño, pero su vinculación con Canarias es muy fuerte a nivel puertos, a nivel aeropuertos y a nivel humano. Cuando pasa a ser territorio español, estamos hablando del 1860 con el Tratado de Tetuán, se llega al acuerdo de que Ifni es español. ¿Eso es en 1860? 1860, sí. ¿Y hasta ese momento era de...? Bueno, tú sabes que África ha ido dando tumbo, y cuando ya un poco se delimitan y se reparten los territorios, se acuerda en el Tratado de Tetuán entre Marruecos y España que de momento sea territorio español. Pasa a ser provincia española, bajo jurisdicción de la Capitanía General, que está en Santa Cruz. Bien, en 1934 el coronel Osvaldo Capaz Montes forma allí una provincia y una ciudad auténticamente española, con claras reminiscencias canarias, con población canaria. Todavía hoy se reúnen familias que viven en cualquiera de las islas nuestras y organizan un viaje de una semana, de 10 días, para llevar a sus nietos, para llevar a sus hijos a la casa, para enseñarles la casa donde vivieron, donde estudiaron, donde trabajaban, donde tenían su negocio, porque ahora mismo está bajo ciudad marroquí. Sí, antes lo veíamos en el mapa, lo podemos recuperar el mapa de nuevo, pero vamos, que está dentro de Marruecos ahora mismo. Marruecos, no está en el Sáhara, sino en 1969. Ahí está el mapa, estamos viendo ahí precisamente a Ifni como está dentro de Marruecos. Sí, exacto, en 1969 pasa a ser marroquí, con unos 1.500 habitantes, de los cuales prácticamente un 40% de la población era canaria. 40% de la población. Claro. Cuando pasa a ser territorio marroquí, deja de ser español, el 40% de la población era de origen canario. ¿Y qué hace esa población en ese momento? Pues viene la guerra de Ifni, curiosamente una guerra que se pierde, que se gana y sales como perdedor. Y se pierde el territorio. Y pues la mayoría de los canarios... Eso solo le pasa a España, ¿no? Sí, yo creo que sí. Gana una guerra y pierde el territorio. Sí. ¿Cómo se explica eso desde el punto de vista histórico, Ángel? Bueno, porque evidentemente hay otra serie de potencias que influyen en la cuestión, como es Francia. Francia siempre ha sido la mano derecha de Marruecos, Estados Unidos. Entonces, por cuestiones políticas, acuerdos,
soldados y demás, pues ganas la guerra pero pierdes el territorio y entonces te vuelves para acá. Y a nivel militar, todos habremos oído hablar de los tiradores de Ifni, los célebres batallones de los tiradores de Ifni y la infantería de marina. Pues gran parte de los tiradores de Ifni eran soldados canarios. Claro. Entonces, la historia que hay allí, y al día de hoy, como te digo, gente que va a recordar dónde pasó su infancia, son canarios. ¿Y quedan canarios allí? Muy pocos, ¿no? Muy pocos, ¿no? Yo Otro, estuve hace poco y hay pequeños datos que te indican que allí hubieron canarios, pero ya... ¿Descendientes de canarios? Ya muy pocos, prácticamente no. ¿Cuándo abandonan los canarios Ifni? En el 69. En el 69. En el mismo después, 69. Claro. ¿De golpe todo? No, no es como en el caso del Ayun, No, que hay que salir corriendo por el tema de la Marcha Verde, que veremos en otro capítulo. Pero bueno, evidentemente cuando ya tu ciudad pasa a ser de otro país, con otras costumbres, otras religiones, te sientes extranjero, evidentemente. Claro, entonces lo mejor que puedes hacer es malvender tus posesiones de allí y largarte. Eso fue 6 años antes del Sáhara. El Sáhara fue en el 76. En el 76. La Marcha Verde. 7 años. Sí, aproximadamente. Marruecos poco a poco ha ido, digamos, recuperando o haciéndose con territorio que era español. O sea, de Ifni bajamos a Tarfaya, de Tarfaya bajamos, hemos ido cediendo, nos quedó el Sáhara Occidental y la Marcha Verde comienza en Taj, donde estaba el ejército marroquí apostado. Y el Ayun, pues hay que salir de allí quemando los jeeps en el muelle, dejando tus enseres. En el Ayun está el Parador Nacional todavía, que es curiosamente, tanto el Parador Nacional del Ayun como el de Fuerteventura fueron 2 fiascos. Nunca llegaron se inauguraron, uno por la mañana y otro por la tarde, pero nunca llegaron a funcionar propiamente dicho como un parador. Y en el Ayun fue mucho más dramático que en Ifni, claro. Y en el Ayun sí hay una presencia canaria, que hay un barrio canario en el Ayun. Están las construcciones en las que viven los canarios. Y es que, bueno, todo eso pertenecía a España, pero por proximidad y por otra serie de condiciones, los canarios estaban muy presentes, es lo que te comentaba antes. Hay gente de mi generación que nació en el Ayun y que estuvieron hasta los 6, 7 años viviendo en el Ayun. Por seguir explicándolo todo, que yo creo que es interesante, sobre todo para aquellos que no tengan estos detalles de la historia, ¿por qué van los canarios al Sáhara? ¿A trabajar en qué? Hombre, primero es el territorio más próximo, es más factible un ciudadano español de Fuerteventura que vaya a trabajar al Sáhara que un ciudadano de Bilbao. Pues, primero porque te ofrecía una serie de grandes ventajas. Teníamos los fosfatos de Bucra, teníamos el banco pesquero, teníamos un comienzo de una posible infraestructura turística. Entonces las posibilidades de trabajo que ofrecía el Sáhara Occidental, no solamente el Ayun, sino Dasla, Villa Cisneros y demás, para la población canaria, que lo tienes a 90 kilómetros, pues trabajar en las minas de fosfato o en las pesquerías. Era un caramelo muy apetecible. Porque en ese momento, además, Canarias no lo estaba pasando bien. No, y ahí tenías una fuente de ingresos. Nosotros tenemos contactos en el Ayun, hemos convivido con él y hay un sacerdote oblato, el padre Rafael, que ya muy mayor, hemos tenido, de hecho va a salir en el documental toda la información que él nos ha transmitido, que conoció el Ayun cuando todavía no se había fundado, o cuando los fosfatos de Bucra todavía no se habían descubierto. Entonces te cuenta cómo se descubren los fosfatos de Bucra, que son tan puros que hay que bajarles la calidad, porque de la pureza contaminarlos un poco. Qué curioso, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando con 2 investigadores de África, un grupo de estudios africanos, pertenecen a Harmattan, que hemos explicado ya que es un viento que podría ser la contrarréplica de nuestro querido viento alisio, ¿no? Por ejemplo, sí. Yo creo porque cuando uno limpia cesa, y el otro... Exacto, cuando cesa esa calima es porque ha aparecido el alisio y le ha podido. Ustedes han investigado muchísimas cosas. Si les parece, vamos a ir comentando algunas de las imágenes que además son preciosas, que las ha hecho Fermín. Y desde luego tienen una belleza increíble. Vamos a ver algunas de esas imágenes y de paso las vamos comentando, porque yo creo que merece la pena que veamos esas imágenes. ¿Qué estamos viendo ahí? Eso es un Corán, esa fotografía está hecha en Chinguetti, en Mauritania. Hay una biblioteca muy importante. ¿De qué siglo era la biblioteca siglo esta? VII. Del siglo VII. Y claro, hay una cantidad de legajos y de material. Hechos en piel de gacela. Hechos en piel de gacela, impresionante, ¿no? Ahí estamos viendo una mezcla de fotos, me imagino que corresponde a varios sitios, ¿no? Claro, todo esto que estamos viendo ahora esto es una familia tuareg, esto es en la ribera del Níger,
Lo que vimos anteriormente era Gualata, esto también es en el Níger, es un poco un rebumbio de... Y viendo a estas personas surge la pregunta, ¿ellos saben dónde está Canarias? Los saharauis sí. Los saharauis lo tienen muy claro. ¿Y el resto de africanos? No. El resto no, pero bueno. Los nómadas de Jordania no saben dónde está, ni los tuareg. No tienen ni idea de dónde estamos nosotros. De dónde se encuentra. Pero bueno, eso te pasa con un neoyorquino también. Pero por ejemplo, los bereberes del norte de África sí saben dónde está Canarias. Les suena más. Sí. Les suena más, yo creo. Incluso yo he tenido una experiencia en el norte, en la zona de Túnez, de ir a esa zona del desierto y decir, oh, canario amigo, hermano, ¿no? Hermano. Alguien le habrá contado a ellos que nuestros antepasados vinieron de ahí, ¿no? Claro, me estás hablando de una zona muy turística. Muy turística. Entonces, si le dices que eres de Sevilla, te dirán también amigo, ¿no? Porque, en fin, hay que hacer negocio. Y además sorprende que, por ejemplo, de esta zona te encuentras gente con los ojos claros, ¿no? Que está esa hipótesis ahí de los primeros habitantes de Canarias que tenían los ojos claros. Esa línea líbico-bereber. Hombre, hay una cosa, yo siempre se lo he comentado a Ángel y a Pepe, ¿no? Que estás viendo a un señor con su turbante, con su darrak, sentado en una esquina en cualquier sitio, en Mauritania, en Mali, donde sea, y muchas veces le digo, a este señor tú le quitas el turbante, le pones un sombrero y una pipa y lo puedes sentar en Vallehermoso perfectamente, porque es que los rasgos son idénticos, ¿no? Eso es en el país de Dogón, eso es en la falla de Bandiagara. Qué bonito eso, ¿no? Sí, todo eso es... Hombre, yo como fotógrafo, la verdad es que una de las cosas que pienso siempre que estoy allá es la necesidad de enseñar todo ese material. Lo que pasa es que tenemos aproximadamente más de 100.000 fotografías. Este es el tercer componente, Pepe. Más de 100.000 fotografías y siempre lo que presentamos es una cosa. Esa es la Tabaiba, que te hablaba que es la misma que... O sea que es enorme, ¿no? Sí. Son las mismas que en Canarias. Pero son exactamente igual que las nuestras. Esto es un poblado tuareg. Eso fue yendo hacia Tombuctú. Un pueblo que está en vísperas de desaparecer. Esto pescando en el Níger. ¿Y estas personas cuando ustedes se acercan son agradecidas, son cercanas, son un poco desconfiadas? ¿No saben exactamente ustedes a qué van? Yo nunca me he sentido para nada, digamos, mal bienvenido. Al contrario. África es muy acogedora, pero quien te dice África, nosotros hemos estado en los territorios palestinos trabajando o en Israel. En Israel quizá hemos tenido más problemas. Algún problemilla. Pero de seguridad. ¿Sí que les ha pasado? Bueno, estando trabajando en Jerusalén, es que un fotógrafo es demasiado espectacular, con el trípode de las cámaras, los objetivos. Llama la atención. Entonces nos paró, nos detuvo el ejército, pero bueno, se habla y no hay ningún problema. Claro, siempre los problemas los hemos tenido más con las estancias o con la gente del pueblo. Habitualmente, hombre, siempre se va con mucho respeto, ¿no? A mí no se me ocurre, por el hecho de que yo vaya a hacer fotos, enfocar a cualquiera y siempre pido permiso, siempre al menos le indico que voy a hacer una fotografía y si veo la más mínima reticencia, pues no se la hago, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una relación de respeto en la que habitualmente no tienes problema. Y en el trato personal son muy afables, ¿no? Pero como creo yo que es prácticamente todo el mundo. Si va. Pero Canarias abre muchas puertas, ¿eh? ¿Sí? Más de las que te puedes imaginar. Decir soy canario abre puertas. Decir canario abre muchas puertas, sobre todo en esta costa que hemos visto en el mapa. Siempre la gente dice, Las Palmas, Tenerife, hay algo que suena ahí. Sí, le suena. O mi abuelo trabajó con un canario. Siempre la palabra canario abre puertas. Claro. Hay un capítulo que no hemos abordado y nos quedan pocos minutos, pero me gustaría tocarlo también, que va a estar recogido en esos 5 documentales, y es el que dedican ustedes a Pedro García Cabrera y a su exilio. Bueno, hay una parte de la historia de Pedro García Cabrera también desconocida, cuando él, por motivos políticos, es deportado a Villa Cisneros, entre Layún y Villa Cisneros, la actual Dakhla. Lo ayudan a salir, a huir, y se refugia en Senegal, en Dakar. En aquel momento Senegal estaba bajo el amparo de Francia. Y entonces hay una historia muy bonita de donde él vive en Dakar, junto con la isla de Gorée. Hay una parte de su obra que se escribe en el exilio. Pero volvemos a lo de siempre, la historia canaria está sumamente desconocida. Tú le dices a mucha gente quién es Pedro García Cabrera y sí, saben que es un poeta, gomero, pero que tuvo un exilio, que huyó, que intervino el Viera y Clavijo, el famoso barco, el Viera y Clavijo. La gente todo eso lo ignora. De todas estas cosas que han averiguado, o de todas estas cosas que han conocido, porque ustedes han recorrido, me decían, más de 50.000 kilómetros. Sí, probablemente sí. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido?
Hombre, yo personalmente te sorprende todo, como te comentaba antes, por muy preparado que vayas, por muy preparado lo que te vas a encontrar, es que cuando te bajas del avión estás en otro continente, a pesar de que estamos muy próximos. Pero aquel momento, aquella escena en la que se quedan con la boca abierta, ¿cuál es? Hombre, yo tengo dos en concreto, personales. Una es en Jerusalén, que es un poco un lugar especial personalmente para mí. Y luego, estando en el país de Ogón, después de un día de un calor sumamente intenso, se pone una tormenta en pleno desierto, se pone a llover, para la tormenta y nada más terminar de llover empiezan a aflorar sapos de un tamaño impresionante. Sí. Cuando tú en el desierto habías estado no había nada. Y no había nada. Nada. ¿Y dónde salieron los sapos? Exacto, entonces ahí te das cuenta de aquello que se hablaba de las plagas de Egipto, entiendes el fenómeno de las plagas de Egipto en concreto en el de las ranas, cuando empiezan a lloverle ranas y sapos y demás. Se encuentran debajo de la tierra y a través de la lluvia lo que produce es un fenómeno de eclosión de los huevos que están latentes ahí esperando simplemente a que llueva, y entonces de repente después de la lluvia es que el suelo queda totalmente tapizado, cubierto Yo creo que ese probablemente fuese porque además es un día de los que habíamos estado como siempre a 42 grados, 45 grados, no sé cuántos grados, y esto es en la falla de Bandiagara, y además habíamos estado subiendo a una zona de enterramiento, o sea que había sido un día fatigoso y de mucho sol, y de repente se cubrió, además hizo de noche, vino una media tormenta arena y empezó a llover, y de esa falla, que es un corte geológico muy grande, lo que oíamos eran las cascadas, ¿no? Que, asombrados, porque claro, estábamos en medio del desierto, y después empezaron los sapos estos a salir de todos lados, ¿no? Que creo que tengo alguno fotografiado por ahí. Una cosa increíble, porque además no eran ni uno ni dos, eran cientos, ¿no? Parecía aquello... ¿Y qué pasó en Jerusalén, Ángel? No, bueno, Jerusalén es una ciudad, por lo menos desde mi punto de vista, especial, porque es el único lugar del mundo donde parece que el tiempo se ha parado y conviven judíos, musulmanes, cristianos de todas las tendencias. Conviven, se puede decir que conviven, y parece que el tiempo se ha parado, y entonces vas caminando por aquellas calles estrechas y de repente te encuentras a un judío ultraortodoxo en el Muro de las Lamentaciones, pero 4 metros más arriba hay un musulmán orando y se oye al mufdín llamando a la oración, pero un poco más arriba hay una señora cargando una cruz por la Vía Dolorosa. Entonces por lo menos en mi caso es un shock, porque dices tú, bueno, esto ¿cómo es posible que en un espacio de 100 metros cuadrados esté esta ebullición, ¿no? Entonces, de todas maneras... epicentro de las tres religiones principales. De las tres religiones y de las tres grandes culturas, ¿no? Y yo no sé si Fermín quería también destacar algún momento de boquiabierto, porque antes interrumpimos lo que estabas diciendo. No, especialmente, la verdad es que el que recordó Ángel fue el que a mí me dejó más... pero sobre todo por la cuestión de la naturaleza, ¿no? Porque luego anécdotas sí tienes muchas, algunas mejores, algunas peores, ¿sabes? ¿El peor momento que han pasado en todos sus viajes? Porque les habrá pasado de todo, ¿no? Sí, hombre, prácticamente de todo, sí. Yo he tenido 3 momentos un poco... nos detuvieron en un viaje en el que él no estaba, en Esmara, la ciudad santa saharaui. Estuvimos detenidos, el chofer, mi compañera y yo, toda una tarde en el cuartel general de la Gendarmería, ¿no? Entonces, cuando ves que estás en Esmara, donde nadie sabe dónde está esa ciudad, sin pasaporte, metido en un cuartel un poco surrealista en cuanto a las condiciones del cuartel, es un poco desagradable. Y luego a mí me afectó mucho estar en los territorios palestinos, estar en Hebrón, cuando aquel señor, un poco de una manera clandestina, nos lleva a su casa, nos sube a la azotea y nos enseña las 5 torres de vigilancia del ejército judío y cómo realmente estás dentro de un gueto. Y aquel señor diciéndote, a mí me han ofrecido $1.000.000 por mi casa y yo no la vendo porque es mi casa y es mi tierra. La verdad que el estómago te da un giro. Hombre, eso es que el hecho, por ejemplo, de llevar, en mi caso, el hecho de llevar la cámara es ya de por sí una agresión, ¿no? Entonces, claro, me he quitado la cámara un par de veces, te quitan las tarjetas, las tienes que esconder, como en las películas, debajo del asiento, te zarandean, eso sí nos ha pasado. Lo que pasa es que yo creo que ya nos hemos acostumbrado y entra dentro de la dinámica de
los viajes, o sea que no, hasta eso lo llevamos bien. Pues Fermín Correa, Ángel Quintero, la verdad que muchísimas gracias por venir a 30 minutos y se ha creado muchísima curiosidad, por lo menos en mí, espero que también en todos los espectadores que nos siguen, y veremos con mucho encanto esos documentales que están preparando ustedes para la próxima temporada. Los veremos aquí en Televisión Canaria. Perfecto. Un placer. Enhorabuena por el trabajo que han hecho. Si les parece, nos vamos a despedir, que nos quedan apenas 30 segunditos disfrutando de esas maravillosas fotos que ha hecho Fermín Correa en África. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a todos ustedes por su atención, que disfruten de estas bonitas imágenes y espero que también les hayan gustado las curiosidades que nos han contado estos dos investigadores que han tratado de relacionar África con Canarias.